Él solo pidió las sobras, pero el millonario vio algo que nadie más vio. Ernesto Villagrán estaba solo en la mesa exterior del restaurante más caro de Monterrey, moviendo distraído la comida en el plato mientras revisaba contratos importantes. A los 72 años, el empresario había construido un imperio, pero la soledad lo consumía desde que perdió a su esposa 5 años antes. Fue entonces cuando una voz infantil, pero firme, lo sacó de sus pensamientos. Al levantar la vista, vio a un niño de aproximadamente 12 años sosteniendo a un bebé en brazos, mientras una niña pequeña se escondía tímidamente detrás de él. «Por favor, señor, ¿le sobró algo de comida?», preguntó el muchacho con una dignidad que contrastaba con su ropa desgastada. Ernesto observó a los tres hermanos por un momento. La ropa estaba limpia, a pesar de estar usada, y el niño mantenía una postura erguida, casi orgullosa. No era la petición desesperada que él estaba acostumbrado a escuchar. «Sobras», repitió Ernesto intrigado. «¿Por qué no un plato completo?». El niño movió la cabeza cortésmente. «Nosotros no pedimos limosna, señor. Solo queremos lo que iba a la basura». Esa respuesta sorprendió a Ernesto. En décadas tratando con personas, rara vez había encontrado a alguien que rechazara la generosidad, menos aún a un niño hambriento. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ernesto. «Samuel, señor. Esta es mi hermana Jimena y mi hermanito Mateo». El bebé dormía tranquilamente en los brazos del muchacho, mientras Jimena observaba todo con ojos grandes y curiosos. Ernesto notó que, a pesar de la situación precaria, los niños parecían bien cuidados. «¿Y dónde están sus padres?». Samuel bajó la mirada por un momento, pero pronto recuperó la compostura. «Se fueron hace 6 meses, señor. Ahora yo cuido a mis hermanos». La forma en que el niño evitó dar detalles llamó la atención de Ernesto. Había una madurez allí que no debería existir en alguien tan joven. «Mesero», llamó Ernesto. «Traiga 3 platos del menú infantil». «No, señor», interrumpió Samuel. «Dije que solo queremos las sobras». El empresario se sintió aún más intrigado. En su experiencia, las personas necesitadas nunca rechazaban ayuda. «¿Por qué? ¿Por qué no nos gusta recibir caridad?», respondió el niño con una convicción que hizo a Ernesto repensar sus propias actitudes. El restaurante comenzaba a vaciarse. Ernesto le indicó al mesero que empacara lo que había sobrado en su plato, junto con unos pains de la mesa. «¿Esto sirve?», preguntó extendiendo el paquete. Samuel sonrió por primera vez, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Muchas gracias, señor. Lo vamos a repartir bien». Ernesto observó a los tres alejarse, caminando hacia una plaza cercana. Algo en esa escena lo inquietó. No era lástima lo que sentía, sino curiosidad. Había algo diferente en ese muchacho. Al día siguiente, Ernesto volvió al mismo restaurante a la misma hora y allí estaban ellos otra vez. Esta vez Samuel se acercó con más confianza. «¿Usted viene aquí todos los días?», preguntó el niño. «¿Y ustedes?», devolvió Ernesto. «Solo cuando no podemos comprar comida», admitió Samuel. «Hoy fue un mal día. No encontré mucho material para vender. Material, cartón, latas, esas cosas. Hay gente que paga bien cuando está limpio y separado». Ernesto quedó impresionado con la organización del muchacho. La mayoría de los adultos que conocía no tenían la misma disciplina para el trabajo. «¿Cuántos años tienes?». «Dijiste 12, señor. Cumplo 13 el mes que viene». 12 años. Y ya mantenía 2 hermanitos. Ernesto apenas podía creerlo. «¿Y dónde duermen?». Samuel dudó antes de responder. «Hay unos lugares, albergues temporales. Cuando no hay cupo, nos arreglamos». La naturalidad con la que el niño hablaba de aquella realidad dura le apretó el corazón a Ernesto. Él había crecido pobre, pero siempre tuvo una familia estructurada. Esos niños estaban solos en el mundo. «El bebé está bien, se ve muy calladito». «Mateo es un bebé muy bueno», dijo Samuel, acomodando cariñosamente a su hermano en el regazo. «Casi no llora, ¿sabe? Es como si entendiera que debemos estar callados». Jimena, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a su hermano y le susurró algo al oído. «Jimena quiere saber si usted vive en esos edificios grandes de allí», tradujo Samuel, señalando un conjunto de edificios lujosos al otro lado de la calle. «Sí, vivo allí», respondió Ernesto. «¿Por qué?». «Ella dice que debe ser bonito vivir en un lugar alto para ver toda la ciudad». Ernesto sonrió recordando cuando él mismo era niño y soñaba con conocer el mundo más allá del asentamiento irregular donde creció. «Sí, es bonito, pero a veces es un poco solitario». Samuel asintió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. «Nosotros nunca estamos solos», comentó el niño. «Siempre hay alguien a quien cuidar». Aquella observación sencilla conmovió profundamente a Ernesto. En su Penhouse tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía la riqueza que esos niños poseían, la compañía mutua. «Samuel, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, señor». «¿Cómo perdieron a sus padres?». El niño guardó silencio por un largo momento. Jimena se aferró aún más fuerte a su pierna, como si presintiera que la conversación tomaba un rumbo difícil. «Mi papá trabajaba en una empresa de contabilidad», comenzó Samuel. «Era muy honesto, ¿sabes?».
Siempre decía que las mentiras no arreglan nada, solo complican. Ernesto hizo un gesto para que continuara. Un día su jefe le pidió que cambiara unos números en los papeles. Mi papá dijo que no lo haría porque estaba mal. Entonces el jefe se enojó y lo despidió. ¿Y tu mamá? Mamá se enfermó después de eso. Papá no conseguía más trabajo porque el jefe hablaba mal de él en otras empresas. Fuimos perdiendo todo. La casa, el carro, todo. Arro. Samuel se detuvo para respirar, claramente emocionado por el recuerdo cuando mamá se puso muy mal. Me llamó y me dijo, Samuel, tú eres ahora el hombre de la casa. Cuida a tus hermanos. Yo prometí que los cuidaría. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Conocía bien el mundo corporativo y sabía cómo funcionaban las represalias contra empleados íntegros. Y después papá se puso muy triste cuando ella se fue empezó a beber y ya no podía cuidarnos. Un día salió y no regresó. Jimena comenzó a llorar bajito. Samuel inmediatamente se agachó y la consoló. No llores, Jime. ¿Recuerdas que acordamos ser fuertes? La niña sintió y secó las lágrimas con la mengue de la blusa. Ernesto estaba profundamente conmovido por la historia. Ese niño había perdido todo, pero seguía firme, cuidando a sus hermanos con una responsabilidad que muchos adultos no demostraban. Samuel, eres muy valiente, dijo Ernesto. No tengo opción, señor. Ellos son mi familia. La simplicidad y la determinación de esa respuesta impactaron a Ernesto de una manera que no esperaba. En ese momento, decidió que necesitaba conocer mejor a esos niños. ¿Qué tal si te ofrezco trabajo? Los ojos de Samuel se iluminaron, pero pronto se mostró cauteloso. ¿Qué tipo de trabajo, señor? Tengo algunas empresas. Siempre necesito a alguien para pequeños servicios. Nada muy pesado. Claro. ¿Y mis hermanos? Ellos pueden quedarse conmigo mientras trabajas. Samuel pensó por un momento. ¿Puedo pensarlo hasta mañana, señor? Ernesto sintió impresionado por la prudencia del niño. Muchos niños en situación desesperada aceptarían cualquier cosa de inmediato. Esa noche, Ernesto no pudo dormir pensando en la historia que había escuchado. Decidió hacer algunas investigaciones discretas sobre la familia. Con sus contactos, no fue difícil encontrar registros sobre Santiago Mendoza, contador que había sido despedido por negarse a participar en fraudes fiscales. Los documentos confirmaban todo lo que Samuel había contado. Santiago Mendoza había sido vetado en el mercado laboral después de denunciar irregularidades en la empresa donde trabajaba. Su esposa, Guadalupe Mendoza, había fallecido 6 meses antes, víctima de complicaciones derivadas del estrés y la falta de cuidados médicos adecuados. Ernesto descubrió también que Samuel había intentado inscribir a sus hermanos en escuelas públicas, pero enfrentaba dificultades por no tener una dirección fija. El niño luchaba no solo por sobrevivir, sino por mantener cierta normalidad en la vida de los pequeños. Al día siguiente, Ernesto llegó al restaurante más temprano y encontró a los 3 hermanos sentados en la plaza. Samuel contaba una historia a Jimena usando gestos exagerados que hacían reír a la niña. Mateo dormía tranquilamente en su regazo. Hola, señor Ernesto, saludó Samuel, que había memorizado el nombre del empresario. Hola, Samuel, ¿pensaste en mi propuesta? Sí, pensé. Acepto, pero con una condición. Ernesto sonrió. Ese chico siempre lo sorprendía. ¿Qué condición? Quiero trabajar de verdad. No quiero que usted invente un trabajo solo para ayudarme. Descuida. Tengo trabajo de verdad para ti. Samuel extendió su mano pequeña para sellar el acuerdo. Ernesto la estrechó, sintiendo la firmeza del apretón del niño. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Samuel. El lunes, pero antes necesitan un lugar fijo para vivir. Samuel se puso tenso. No queremos vivir en un albergue, señor. Ahí separan a los hermanos. No hablo de un albergue. Hablo de un departamento pequeño solo para ustedes 3. No tenemos dinero para la renta, señor. ¿Vas a trabajar para mí, recuerdas? El departamento es parte del trato. Samuel miró a sus hermanos, luego de nuevo a Ernesto, usted no me conoce bien, señor Ernesto. ¿Cómo sabe que puede confiar en nosotros? Esa pregunta tomó a Ernesto por sorpresa. En toda su experiencia empresarial, nadie había cuestionado su propia confiabilidad. ¿Y tú, Samuel, cómo sabes que puedes confiar en mí? El niño pensó un momento, porque usted pudo habernos echado ayer, pero regresó hoy y porque nos mira como si fuéramos personas de verdad, no solo unos niños de la calle. La sinceridad de esa respuesta conmovió a Ernesto. Se dio cuenta de que, sin querer, había encontrado algo que buscaba, desde hacía mucho tiempo, una conexión humana genuina. Entonces decidido, el lunes paso por ustedes aquí, a las 8 de la mañana, y si no nos gusta el trabajo, entonces me avisa si lo hablamos. Y si a usted no le gustamos nosotros, eso no va a pasar, Samuel. El niño sonrió, pero Ernesto notó que aún tenía reservas. La vida le había enseñado a ser cauteloso.
incluso en situaciones aparentemente buenas. Durante el fin de semana, Ernesto consiguió un departamento pequeño pero cómodo en un barrio de clase media. Amuebló el lugar pensando en las necesidades de los niños. Cuna para Mateo, cama con litera para Samuel y Jimena, una pequeña estantería con algunos libros infantiles. El lunes llegó a la plaza puntualmente a las 8. Los niños estaban allí con sus pocas pertenencias organizadas en 2 bolsas de plástico. ¿Trajeron todo?, preguntó Ernesto. Esto es todo lo que tenemos, señor, respondió Samuel. Ernesto se sintió incómodo por hacer esa pregunta. Claro que era todo. No tenían nada más que la ropa puesta y algunos objetos personales. Vamos a conocer dónde van a vivir. En el camino al departamento, Jimena hizo varias preguntas sobre el barrio. Curiosa con todo lo que veía, Samuel se mantenía más reservado, analizando cada detalle con la mirada atenta de quien aprendió a desconfiar de las situaciones demasiado buenas para ser ciertas. Cuando llegaron al edificio, Ernesto notó que Samuel examinó cuidadosamente la entrada, los pasillos, como si estuviera memorizando rutas de escape. Este es su departamento, dijo Ernesto abriendo la puerta del 304. Jimena corrió hacia la ventana y gritó de alegría al ver la vista de la calle. Samuel colocó a Mateo en la cuna nueva y se quedó parado en medio de la sala, sin saber cómo reaccionar. Todo está bien, Samuel. Es muy bonito, señor Ernesto, pero ¿cuánto va a costar todo esto? Ernesto se agachó a la altura del niño. Samuel, yo no estoy haciendo caridad, estoy haciendo una inversión. ¿Cómo así? Yo creo en ti. Creo que vas a trabajar duro y honestamente. A cambio, yo te ofrezco condiciones para que puedas lograrlo. Samuel asintió lentamente, empezando a entender la propuesta. ¿Y el trabajo? Vamos a mi empresa. Quiero mostrarte dónde vas a trabajar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando ahora. Continuando. En la oficina, Ernesto presentó a Samuel ante doña Socorro, secretaria experimentada que trabajaba con él desde hacía más de 20 años. Doña Socorro, este es Samuel. Va a trabajar con nosotros, organizando archivos y haciendo pequeños servicios. Hola, doña Socorro, saludó Samuel educadamente. Mira qué muchacho tan educado, dijo ella sonriendo. ¿Cuántos años tienes, hijo? 1, señora. Socorro lanzó una mirada interrogante a Ernesto, quien hizo una seña discreta para que no cuestionara la situación. Ven acá, Samuel. Te voy a mostrar dónde están los archivos. Mientras Socorro explicaba el sistema de organización de los documentos, Ernesto observó la rapidez con que Samuel absorbía la información. El niño hacía preguntas inteligentes y demostraba una capacidad de organización impresionante. Señor Ernesto, llamó Samuel después de unas horas. ¿Puedo hacer una sugerencia? Claro, estos papeles aquí están mezclados. Si los organizamos por fecha y por tipo, será más fácil encontrarlos cuando se necesiten. Ernesto miró a Socorro, quien asintió aprobando la idea. Puedes organizarlos a tu manera, Samuel. Al final del primer día, Samuel había reorganizado completamente un archivo que estaba trazado desde hacía meses. Socorro estaba visiblemente impresionada. Este niño tiene una cabeza muy buena, señor Ernesto, comentó ella. Nunca vi a alguien organizarse tan rápido. En el apartamento, Ernesto encontró a Jimena jugando con una muñeca que él había dejado para ella mientras Mateo gateaba por la alfombra de la sala. ¿Cómo te fue el primer día?, le preguntó a Samuel. Fue bien. Doña Socorro es muy amable. Me enseñó muchas cosas. ¿Y ustedes? ¿Cómo les fue aquí? Jimena se pasó todo el día en la ventana viendo pasar los carros, contó Samuel. Y Mateo logró pararse solo 2 veces. Ernesto notó que, aunque hablaba del trabajo, la preocupación de Samuel seguían siendo sus hermanos. Samuel, ¿sabes qué? Jimena necesita ir a la escuela, ¿verdad? El niño bajó la cabeza. Lo sé, señor Ernesto, pero ella no tiene los documentos al día y tengo miedo de dejarla sola con personas extrañas. ¿Y si resolvemos esa cuestión de los documentos? ¿Cómo? Déjamelo a mí. Tengo algunos contactos que pueden ayudar. Samuel lo miró con desconfianza. Usted no va a hacer nada ilegal, ¿verdad? La pregunta tomó a Ernesto por sorpresa. Había pensado en usar su influencia para acelerar trámites burocráticos, pero la preocupación del niño por la legalidad lo hizo reconsiderar. Nada ilegal, Samuel. Solo voy a ayudar a acelerar el proceso normal. Entonces, está bien. Aquella noche, Ernesto reflexionó sobre cómo ese niño se había convertido en una especie de brújula moral para él. La integridad de Samuel lo hacía cuestionar sus propias prácticas empresariales. La semana siguiente, Samuel ya se había integrado completamente a la rutina de la oficina, empleados que al principio extrañaron la presencia de un niño. Pronto se acostumbraron a su eficiencia y educación. Samuel llamó a Ricardo, uno de los contadores.
¿Me puedes ayudar con estos documentos? Claro, señor Ricardo. Samuel organizó rápidamente los papeles en orden cronológico, facilitando el trabajo del contador. Caramba, muchacho, ¿dónde aprendiste a organizarte así? Mi papá era contador, respondió Samuel orgulloso. Él siempre decía que la organización es la base de todo. Ricardo se sorprendió con la respuesta. No imaginaba que el chico tuviera esa formación familiar. ¿Tu papá te enseñó sobre números? También un poquito. Decía que yo tenía facilidad para las matemáticas. ¿Qué tal si te enseño algunas cosas básicas sobre contabilidad? Los ojos de Samuel brillaron. ¿Usted haría eso? Claro, en los ratos libres cuando termines tu trabajo. Ernesto, que observaba la conversación desde lejos, sonrió al ver el entusiasmo del chico. Había algo especial en aquel niño que atraía a las personas. Durante las semanas siguientes, Samuel dividió su tiempo entre los servicios de archivo y las lecciones improvisadas de contabilidad. Su capacidad de aprendizaje sorprendía a todos. Señor Ernesto, dijo Ricardo un día, este niño es un genio. Entiende conceptos que me tardó semanas en enseñar a pasantes universitarios. En serio, ayer le expliqué sobre balance general y lo captó en la primera explicación. Hoy ya estaba haciendo cálculos mentalmente. Ernesto se intrigó. Decidió probar personalmente las habilidades de Samuel. Samuel, ven aquí un momentito. Sí, señor Ernesto. Ricardo dice que vas bien en las lecciones de contabilidad. Me está gustando mucho. Es más fácil de lo que pensaba. ¿Qué tal si te doy un problemita para resolver? Ernesto escribió en una hoja algunos números que representaban ingresos y gastos ficticios de una empresa pequeña. ¿Puedes decirme si esta empresa está teniendo ganancias o pérdidas? Samuel analizó los números por unos minutos, haciendo cálculos mentalmente. Está teniendo ganancias, señor Ernesto, de 3,200 pesos. Ernesto verificó los cálculos y constató que Samuel estaba en lo correcto. ¿Cómo llegaste a ese resultado tan rápido? Mi papá me enseñó unos trucos para hacer cuentas mentalmente y aquí solo era sumar los ingresos y restar los gastos. La naturalidad con la que el niño explicaba conceptos complejos impresionó a Ernesto. Empezó a darse cuenta de que tenía en sus manos un talento raro. Aquel noche, durante la cena en el apartamento de los niños, Ernesto observó la dinámica familiar. Samuel servía primero a Jimena y Mateo. Solo después se servía. Él cortaba la comida en pedazos pequeños para su hermana y probaba la temperatura del biberón del bebé. Samuel, ¿siempre has cuidado así de tus hermanos? Después de que mamá se enfermó, tuve que aprender. Al principio era difícil, pero ahora ya se volvió costumbre. Jimena, que estaba más a gusto con Ernesto, decidió participar en la conversación. Samuel me canta para dormir todas las noches, contó ella. Él sabe las canciones que mamá cantaba. ¿En serio?, preguntó Ernesto. A ella le gusta la canción de Cri Cri, dijo Samuel un poco avergonzado. Yo no canto muy bien, pero ella se duerme. A mí me gusta cuando Samuel canta, defendía Jimena. Él canta mejor que todos. La devoción mutua entre los hermanos emocionaba a Ernesto. Él no había tenido hijos con su esposa fallecida y observar aquella familia lo hacía reflexionar sobre lo que había perdido. Samuel, ¿puedo hacerte una pregunta personal? ¿Nunca has tenido ganas de rendirte, de entregar a los niños para que alguien más los cuidara? Samuel guardó silencio por un largo momento. Pensado en eso algunas veces, admitió, principalmente cuando Mateo se enfermó y yo no tenía dinero para el medicamento. Pero entonces recuerdo la promesa que le hice a mi mamá. ¿Qué promesa? Ella me dijo, Samuel, ustedes son una familia y a la familia no se abandona, pase lo que pase. Ernesto sintió un apretón en el pecho. Aquel niño cargaba con una responsabilidad que muchos adultos no soportarían. ¿Y nunca te arrepientes? ¿Arrepentirme de qué?, preguntó Samuel genuinamente sorprendido. Ellos son mis hermanos. Yo los amo. La sencillez de aquella respuesta conmovió profundamente a Ernesto. En su mundo de negocios, las relaciones casi siempre se basaban en el interés. Allí encontraba amor incondicional. Samuel, ¿puedo contarte algo? Claro, señor Ernesto. Yo nunca tuve hijos y conocerlos a ustedes tres ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en los últimos años. Samuel sonrió. Usted es como un abuelo para nosotros. Aquella declaración inesperada emocionó a Ernesto hasta las lágrimas. Hacía 5 años que no se sentía parte de una familia. Ustedes también son muy importantes para mí, dijo él. Esa noche, cuando Ernesto regresó a su pente, el lugar le pareció aún más vacío de lo normal. Por primera vez en años se preguntó si todo aquel lujo valía la soledad. Al día siguiente, una situación inesperada puso a prueba la confianza que Ernesto había depositado en Samuel. Socorro encontró un billete de 100 pesos en el suelo cerca de la mesa donde el muchacho trabajaba. Samuel, ¿se te cayó esto?, preguntó ella mostrando el billete. No, doña Socorro, no es mío. ¿Estás seguro?
Estaba justo aquí cerca de ti, estoy seguro. Solo tengo los 20 pesos que me pagó el señor Ernesto ayer. Socorro quedó en duda. El billete podría haberse caído del bolsillo de cualquier empleado que pasara por allí. Voy a dejarlo aquí encima de la mesa. Si nadie lo reclama hasta el final del día, puedes quedártelo. Samuel movió la cabeza. No quiero, doña Socorro. Si no es mío, no lo voy a tomar. Por la tarde, Ernesto se enteró de la situación a través de Socorro. Ese muchacho es diferente, señor Ernesto. Cualquiera en su situación tomaría el dinero sin pensarlo 2 veces. Y realmente no quiso. No quiso. Dijo que si no era suyo, no lo tomaría. Ernesto recordó la historia que Samuel había contado sobre su padre, despedido por negarse a participar en fraudes. La integridad era realmente un valor familiar. Esa tarde, Ernesto decidió probar aún más la honestidad de Samuel. Dejó a propósito un billete de 50 pesos olvidado en la mesa donde el muchacho trabajaba. 2 horas después, Samuel tocó a la puerta de su oficina. Señor Ernesto, encontré esto en la mesa. Creo que se le olvidó. Gracias, Samuel. Ni siquiera me había dado cuenta. Internamente, Ernesto sonrió. Su intuición sobre el carácter del chico se estaba confirmando. En los días siguientes, Ernesto comenzó a incluir a Samuel en reuniones sencillas, observando cómo se comportaba el muchacho en un ambiente corporativo. Para su sorpresa, Samuel hacía preguntas pertinentes y ofrecía sugerencias sensatas. Samuel, dijo Ernesto, después de una reunión sobre recorte de costos. ¿Qué te pareció la discusión? Me pareció que ustedes solo están pensando en ahorrar dinero, señor Ernesto, pero a veces ahorrar demasiado puede salir más caro después. ¿Cómo así? Pues si despiden a mucha gente ahora, después van a tener que contratar de nuevo y entrenar todo desde cero. Eso no cuesta dinero. También la observación era sorprendentemente madura. Ernesto había visto a consultores caros hacer análisis menos inteligentes. ¿Y cuál sería tu sugerencia? No sé, señor Ernesto, no entiendo mucho de empresas, pero mi papá siempre decía que a veces es mejor ganar menos un tiempo para poder ganar más después. Esa perspectiva a largo plazo impresionó a Ernesto. Comenzó a darse cuenta de que Samuel poseía no solo inteligencia analítica, sino sabiduría emocional. Durante las semanas siguientes, Ernesto notó cambios sutiles en el ambiente de trabajo. Los empleados comenzaron a buscar a Samuel para resolver pequeños conflictos o pedir consejos sobre organización personal. Ese chico es especial, comentó Carmen del área de recursos humanos. Ayer ayudó a resolver un problema entre 2 empleados que llevaban semanas peleando. ¿Cómo lo hizo? Simplemente se sentó con los dos y les preguntó por qué estaban molestos el uno con el otro. Después sugirió que hablaran bien en lugar de andar haciendo chisme por los pasillos. Ernesto sonrió. Samuel estaba aplicando en la empresa la misma filosofía que usaba en casa. Los problemas se resuelven con conversación honesta, no con conflicto. Una situación más compleja puso a prueba las habilidades de mediación del niño cuando 2 departamentos de la empresa entraron en conflicto por plazos ajustados. Samuel llamó a Ernesto. ¿Quieres venir conmigo a una reunión? Solo para observar, en la reunión los gerentes discutían acaloradamente sobre responsabilidades y culpas por los retrasos en los proyectos. Después de 20 minutos de discusión infructuosa, Ernesto decidió intervenir. Samuel, llevas un rato observando. ¿Tienes alguna opinión? Los gerentes miraron sorprendidos a ese niño que se atrevería a opinar sobre asuntos corporativos. ¿Puedo hablar de verdad, señor Ernesto? Preguntó Samuel. Claro, ustedes están peleando sobre quién tiene la culpa, pero nadie está pensando en cómo resolver el problema. El silencio en la sala fue incómodo. Samuel continuó algo así. En lugar de que se enojen entre ustedes, ¿por qué no se sientan y ven qué puede hacer cada uno para ayudar? Es fácil hablar, niño, replicó uno de los gerentes. Tú no entiendes las complejidades del negocio. Samuel no se intimidó. Es verdad, no las entiendo, pero en casa, cuando Jime y yo peleamos, dejamos de pelear y pensamos que es más importante tener la razón o resolver el problema. La simplicidad de la observación dejó callados a los ejecutivos presentes. Ernesto aprovechó el momento. ¿Qué tal si aplicamos la sugerencia de Samuel? ¿Vamos a enfocarnos en soluciones en lugar de culpables? La reunión tomó un rumbo completamente diferente. En 2 horas, los departamentos habían creado un plan conjunto que resolvería los retrasos. Saliendo de la reunión, Ernesto estaba eufórico. Samuel, fuiste brillante ahí dentro. Solo dije lo que aprendí de mis padres, señor Ernesto. Ellos siempre decían que las peleas no resuelven nada. Tus padres eran personas muy sabias. Sí, lo eran. Los extraño mucho. Era la primera vez que Samuel demostraba vulnerabilidad emocional desde que se conocieron. Ernesto notó que, detrás de esa madurez precoz, todavía había un niño que necesitaba cariño y orientación. ¿Sabes una cosa, Samuel? Creo que ellos estarían muy orgullosos de ti. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. ¿De verdad lo crees, señor? Estoy seguro. Estás cuidando a tus hermanos, trabajando honestamente, ayudando a la gente. ¿Qué padre no estaría orgulloso de un hijo así? Samuel se secó los ojos rápidamente, intentando mantener la compostura. Gracias, señor Ernesto. Eso es muy importante para mí.
Esa tarde Ernesto tomó una decisión que cambiaría la vida de todos ellos. Buscó a su abogado para discutir la posibilidad de adoptar legalmente a los 3 niños. Es una decisión muy importante, Ernesto, dijo el abogado. ¿Estás seguro? Lo estoy. Estos niños necesitan estabilidad y yo los necesito en mi vida. Y el niño, él está de acuerdo. Aún no he hablado con él. Quiero primero entender todos los trámites legales. El proceso sería complejo, pero no imposible. Ernesto tendría que pasar por evaluaciones psicológicas, visitas de asistencia social y una serie de procedimientos burocráticos. 2 semanas después, Ernesto finalmente habló con Samuel sobre la posibilidad de la adopción. Samuel, necesito hablar algo serio contigo. El niño se puso inmediatamente tenso. ¿Hicimos algo mal, señor Ernesto? No, nada de eso. De hecho, es sobre una propuesta que quiero hacerte. Ernesto respiró hondo antes de continuar. ¿Qué tal si tú, Jimena y Mateo fueran oficialmente mis hijos? Samuel guardó silencio por un largo momento, procesando la información. ¿Cómo es eso, señor Ernesto? Adopción legal. Ustedes tendrían mi apellido, derechos de herencia, todo lo que tienen los hijos biológicos. Pero nosotros ya tenemos apellido, Mendoza, como nuestros padres. Ernesto notó que había abordado la cuestión de forma inadecuada. Claro, ustedes pueden conservar el nombre Mendoza. La idea es solo formalizar lo que ya está sucediendo. Nosotros somos una familia. Samuel pensó cuidadosamente antes de responder, ¿y si sale mal? ¿Y si usted se cansa de nosotros? Eso no va a pasar, Samuel. Pero, ¿y si pasa? Vamos a tener que irnos de aquí y si nos separan de nuestros hermanos. Ernesto notó que los miedos del niño estaban fundados en experiencias previas de abandono. Samuel, mírame, te prometo que nunca voy a abandonarlos y nunca voy a dejar que nadie los separe. De verdad lo promete, lo prometo. Ustedes son mi familia ahora. Samuel se quedó callado por unos minutos. ¿Puedo pensarlo un poco? Claro, no hay prisa. Y puedo hablar con Jime y Mateo. Ernesto sonrió. Incluso en asuntos tan importantes, Samuel siempre consultaba a sus hermanos. Claro que puedes. Esa noche Samuel habló largamente con Jimena, explicándole la propuesta de Ernesto en términos que ella pudiera entender. ¿Él quiere ser nuestro papá?, preguntó la niña. Como un papá adoptivo. Nosotros seguiríamos siendo hermanos, pero él sería como un padre para nosotros. ¿Íbamos a vivir siempre en la casa bonita? Creo que sí. Jimena pensó por un momento. Me gusta su Ernesto. Es amable con nosotros. A mí también me gusta, Jime, pero es una decisión importante. ¿Y Mateo? ¿Qué opina él? Samuel miró a su hermano bebé que dormía tranquilamente en la cuna. Mateo todavía es muy pequeño. Nosotros decidimos por él. Entonces yo voto que sí, dijo Jimena decidida. ¿Y tú? Samuel reflexionó sobre los meses que habían pasado juntos. Ernesto había cumplido todas las promesas que hizo. Más importante, había tratado a los 3 con respeto y cariño genuino. Yo también creo que sí, dijo Samuel. Al día siguiente, Samuel le comunicó la decisión a Ernesto. Aceptamos ser su familia, señor Ernesto. Ernesto se emocionó con la respuesta. Gracias, Samuel. No tienen idea de lo importante que es esto para mí. Pero hay una condición, dijo Samuel. ¿Cuál? Quiero seguir trabajando y cuando sea más grande, quiero trabajar de verdad en la empresa. No quiero que nadie piense que estoy aquí solo porque soy su hijo adoptivo. La preocupación del niño con la meritocracia impresionó a Ernesto una vez más. Descuida, Samuel. Vas a trabajar y ganar todo lo que consigas con tu esfuerzo. El proceso de adopción tardó 6 meses en completarse. Durante ese periodo, los niños se adaptaron completamente a la nueva vida. Jimena estaba inscrita en una buena escuela y destacaba en las actividades artísticas. Mateo había empezado a hablar y sus primeras palabras fueron Sammy y abuelo, como pasó a llamar a Ernesto. Samuel siguió trabajando en la empresa, pero ahora también tenía tiempo para estudiar. Ernesto contrató maestros particulares para ayudarlo a recuperar el tiempo perdido de escuela. ¿Cómo van los estudios?, preguntó Ernesto durante una cena. Bien. La maestra de matemáticas dijo que puedo saltarme algunos grados si quiero. ¿Y tú quieres? No sé, me gusta aprender, pero no quiero ser muy diferente de los otros niños de mi edad. Ernesto admiró la sensatez de la respuesta. Samuel demostraba madurez para reconocer sus propias limitaciones sociales. ¿Qué tal si continúas al ritmo normal de la escuela, pero tomas clases extras de contabilidad y administración? Los ojos de Samuel brillaron. Eso sería genial. En los meses siguientes, Samuel dividió su tiempo entre la escuela regular, las clases particulares y el trabajo en la empresa. Su capacidad de absorción de conocimiento sorprendía a todos. Este niño es un prodigio, comentó el maestro de contabilidad. Entiende conceptos que universitarios tardan semestres en dominar. Ernesto se sintió orgulloso, pero también preocupado por no presionar demasiado al niño. Samuel, ¿no te sientes sobrecargado? No, papá, respondió el niño.
Era la primera vez que llamaba a Ernesto. Papá, ¿estás seguro? Sí, me gusta aprender y quiero ser útil para la empresa. Ya eres muy útil, hijo. La palabra hijo sonó natural en los labios de Ernesto. Él había ganado no solo una familia, sino un sucesor a la altura de sus negocios. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando ahora continuando. Un año después de la adopción oficial, la vida de la familia había encontrado un ritmo armonioso. Samuel, ahora con 14 años, demostraba habilidades empresariales cada vez más refinadas. Jimena, de 8 años, se estaba destacando en la escuela como una niña alegre y creativa. Mateo, ya con 2 años, era un niño sano y listo. Durante una reunión de la junta directiva de la empresa, Ernesto hizo un anuncio que sorprendió a todos. Me gustaría presentar a alguien que se unirá a nuestros encuentros como observador, dijo Samuel. Ven aquí. Los directores miraron curiosos a aquel adolescente que entraba a la sala con una postura confiada, pero respetuosa. Samuel es mi hijo adoptivo y futuro sucesor de la empresa, continuó Ernesto. Participará en nuestras reuniones para aprender sobre gestión corporativa. Algunos directores intercambiaron miradas escépticas. ¿Cómo podría un muchacho de 14 años contribuir a discusiones empresariales complejas? Con todo respeto, Ernesto, dijo Javier, director financiero, ¿no sería más apropiado esperar hasta que termine la universidad? Javier, ¿conoces el trabajo que Samuel ha venido desarrollando en la empresa? Preguntó Ernesto. Escuché algunos comentarios, pero pensé que eran tareas sencillas de archivo. Samuel, ¿qué tal si explicas el proyecto que desarrollaste el mes pasado? El adolescente se levantó, demostrando una calma impresionante para alguien de su edad. Buenos días a todos. El mes pasado me di cuenta de que nuestra empresa estaba gastando demasiado en materiales de oficina. Analicé las órdenes de compra de los últimos 2 años y descubrí que comprábamos de proveedores diferentes sin comparar precios. Los directores comenzaron a prestar más atención. Creé una hoja de cálculo comparativa con 5 proveedores principales y descubrí que podríamos ahorrar 23% en los costos anuales, manteniendo la misma calidad de los productos. ¿Y cómo validaste la calidad?, preguntó Beatriz, directora de operaciones. Pedí muestras de todos los proveedores y probé los productos durante un mes. Documenté durabilidad, funcionalidad y satisfacción de los usuarios. Javier quedó impresionado con la metodología científica aplicada por el adolescente. ¿Cuál fue el ahorro efectivo? En el primer mes después de la implementación ahorramos 42,011 pesos. Si mantenemos este promedio, tendremos un ahorro anual de 5,400 pesos. Los números hablaron por sí solos. Los directores se dieron cuenta de que no estaban tratando con un niño común. Muy bien, Samuel, dijo Javier. Tu análisis fue bastante profesional. Después de la reunión, varios directores se acercaron a Ernesto para elogiar el trabajo de Samuel. ¿Dónde encontraste a este muchacho?, preguntó Beatriz. Ernesto sonrió recordando el primer encuentro en el restaurante. En realidad, él me encontró a mí. En los meses siguientes, Samuel pasó a contribuir regularmente con sugerencias. En las reuniones de la junta directiva, sus perspectivas frescas y no viciadas por los estándares corporativos tradicionales trajeron innovaciones significativas a la empresa. Samuel, dijo Ernesto un día, necesito contarte algo importante sobre la empresa. ¿Qué es, papá? Estamos enfrentando una crisis que puede afectar muchos empleos. Samuel se puso serio inmediatamente. ¿Qué tipo de crisis? Uno de nuestros clientes más importantes canceló un contrato clave. Esto representa una pérdida de 2 millones de pesos anuales. ¿Y eso significa despidos? Probablemente, a menos que encontremos una solución alternativa. Samuel pensó por unos minutos. ¿Puedo ver los números completos de la empresa? Claro. ¿Pero por qué? Quiero entender mejor la situación antes de opinar. Ernesto quedó impresionado con la madurez del enfoque. Samuel no intentó dar soluciones rápidas sin entender completamente el problema. Durante 3 días, Samuel estudió detalladamente los reportes financieros de la empresa. Habló con empleados de diferentes áreas, analizó contratos antiguos e identificó patrones de gastos. Papá, encontré algunas cosas interesantes, dijo Samuel presentando una carpeta organizada con sus hallazgos. ¿Qué descubriste? Primero, la pérdida del cliente representa el 15% de nuestros ingresos anuales, pero nuestro margen de utilidad neta es del 18%. Eso significa que aún tenemos margen de maniobra. Ernesto asintió siguiendo el razonamiento. Segundo, tenemos contratos pequeños con varios clientes que sumados representan más de 3 millones anuales, pero no les damos la debida atención. Continúa. Tercero, descubrí que gastamos 800,000 BOM por año con subcontrataciones que podríamos hacer internamente. ¿Y cuál es tu sugerencia? Samuel abrió un cuaderno con anotaciones detalladas. Primero, intensificar la relación con los clientes pequeños. Si logramos fidelizarlos y aumentar el volumen de negocios con ellos en un 20%, compensamos la pérdida del cliente grande. Interesante. ¿Y cómo hacerlo? Crear un programa de atención personalizada. En lugar de tratar a todos por igual,
dar atención especial a cada cliente pequeño, ellos se van a sentir importantes y van a querer comprarnos más. Ernesto quedó impresionado con la lógica comercial del adolescente y la subcontratación. Podemos crear un nuevo departamento interno que haga esos servicios que pagamos a otros. Además de ahorrar, va a generar nuevos empleos aquí dentro. Pero eso requiere inversión inicial. Sí, pero el retorno viene en 8 meses y después de eso es ganancia pura. Ernesto guardó silencio por algunos minutos analizando la propuesta. Samuel, tu análisis es consistente, vamos a presentarlo a la junta directiva. En la siguiente reunión, Samuel presentó su plan detallado a todos los directores. La receptividad fue mucho mejor que la primera vez. La propuesta tiene sentido, dijo Javier, pero es un riesgo calculado. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Samuel. Despedir empleados y disminuir nuestra capacidad de atención. El muchacho tiene razón, coincidió Beatriz. Es mejor invertir en crecimiento que en reducción. La junta directiva aprobó el plan de Samuel por unanimidad. En los meses siguientes, todas las predicciones del adolescente se confirmaron. La empresa no solo superó la crisis, sino que expandió sus operaciones. Samuel, dijo Ernesto orgulloso, tu plan salvó más de 50 empleos. Lo hicimos juntos, papá. Yo solo di algunas ideas, no, hijo. Lideraste una transformación importante en la empresa. El éxito del plan de recuperación de la crisis hizo que Samuel ganara respeto definitivo entre empleados y directores. A los 15 años ya era consultado sobre decisiones estratégicas importantes. Una nueva oportunidad de prueba surgió cuando la empresa recibió una propuesta de fusión con un competidor. ¿Qué opinas, Samuel?, preguntó Ernesto. Necesito estudiar la propuesta con cuidado. Las fusiones pueden ser buenas o malas, dependiendo de los detalles. Samuel pasó semanas analizando los números de la empresa competidora, hablando con empleados e investigando sobre el historial de los dueños. Papá, no recomiendo esta fusión, dijo finalmente. ¿Por qué? Tienen muchas deudas ocultas y problemas laborales. Si nos unimos con ellos, vamos a heredar todos esos problemas. Pero la propuesta financiera es atractiva en el papel, sí, pero en la práctica vamos a terminar gastando más para resolver sus problemas de lo que ganaremos con la fusión. Ernesto confió en el criterio de su hijo y rechazó la fusión. 6 meses después, la empresa competidora quebró, confirmando la sabiduría de la decisión de Samuel. ¿Cómo sabías que iban a quebrar?, preguntó Javier impresionado. Hablé con algunos empleados de allá. Se quejaban de que los sueldos siempre se retrasaban y que los equipos estaban todos viejos. Una empresa sana no permite que eso suceda. La capacidad de Samuel para leer entre líneas en los reportes financieros y captar información a través de conversaciones informales impresionaba a todos los que trabajaban con él. A los 16 años, Samuel ya era reconocido en el mercado como una promesa del mundo empresarial. Revistas de negocios comenzaron a buscar a Ernesto para entrevistas sobre el joven prodigio de los negocios. Papá, me molesta toda esta atención de los medios, dijo Samuel. ¿Por qué? Porque todavía estoy aprendiendo. Y porque no quiero que la gente piense que llegué aquí por ser tu hijo adoptivo. Ernesto comprendió la preocupación. Samuel siempre había sido sensible a cuestiones de meritocracia. ¿Qué tal si demostraras tus habilidades de forma independiente? ¿Cómo? Hay una competencia nacional de jóvenes emprendedores. ¿Qué tal participar? Los ojos de Samuel brillaron con la posibilidad. Sería un reto interesante. Samuel se inscribió en la competencia con un proyecto propio, una consultoría enfocada en pequeñas empresas familiares. Su propuesta era aplicar técnicas de gestión corporativa de gran escala en negocios de pequeño tamaño. Durante 3 meses, desarrolló un modelo de consultoría, creó estudios de caso y preparó presentaciones detalladas. Ernesto acompañó el proceso sin interferir, solo ofreciendo apoyo logístico. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ernesto en la víspera de la presentación final. Nervioso, pero confiado, respondió Samuel. Sé que hice un buen trabajo. Independientemente del resultado, estoy orgulloso de ti. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. La competencia reunió a jóvenes de todo el país, muchos de ellos universitarios y posgraduados. Samuel, a los 16 años, era uno de los participantes más jóvenes. Su presentación impresionó a los jueces por la madurez de los análisis y la viabilidad práctica de las propuestas. Cuando anunciaron su victoria, Samuel apenas podía creerlo. En primer lugar, con el proyecto Gestión Familiar Profesional, Samuel Villagrán Mendoza, anunció el presentador. Ernesto, presente en la audiencia, lloró de emoción al ver al hijo ser reconocido por mérito propio. En el discurso de agradecimiento, Samuel hizo cuestión de mencionar sus orígenes. Quiero dedicar este premio a mis padres biológicos, que me enseñaron valores de honestidad y trabajo duro, y a mi padre adoptivo, que me dio oportunidades para crecer y aprender. La mención a los padres biológicos emocionó a Ernesto profundamente.
Samuel jamás había olvidado sus raíces. Tras la victoria en la competencia, Samuel recibió varias ofertas para estudiar en universidades prestigiosas, incluso con becas completas. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Ernesto. Quiero estudiar administración, pero sin alejarme de la empresa. ¿Puedo tomar un curso nocturno? Claro. Pero, ¿por qué no una universidad de tiempo completo? Porque quiero seguir aprendiendo, en la práctica también. Teoría sin práctica no sirve de nada. Samuel se matriculó en un curso nocturno de administración, manteniendo sus actividades en la empresa durante el día. Su rutina era intensa, pero demostraba energía y entusiasmo para todo. ¿No es demasiado pesado?, preguntaba Jimena preocupada por el hermano. No, Jime, me gusta lo que hago. Eso hace toda la diferencia. Jimena, ahora con 10 años, había desarrollado sus propios talentos artísticos. Pintaba cuadros que impresionaban a profesores y compañeros. Papá, ¿puedo hablar contigo sobre Jimena?, dijo Samuel un día. Claro. ¿Qué pasa? Creo que ella tiene un talento especial para las artes. Sus profesoras dicen que podría convertirse en una artista profesional. ¿Y qué sugieres? ¿Que inviertamos en su educación artística? Clases particulares, materiales mejores, exposición a diferentes técnicas. Ernesto sonrió al ver a Samuel cuidando del desarrollo de la hermana con la misma dedicación que aplicaba a los negocios. Vamos a platicar con ella sobre esto. Cuando consultaron a Jimena sobre clases de arte más intensivas, se puso radiante. ¿Harían eso por mí?, preguntó ella. Claro, princesa, respondió Ernesto. Queremos que desarrolles todos tus talentos. ¿Y Mateo?, preguntó Samuel. Está creciendo muy rápido. Mateo, ahora con 4 años, demostraba inteligencia precoz y curiosidad insaciable por todo a su alrededor. Hace muchas preguntas, comentó Ernesto. Ayer me preguntó por qué el cielo es azul y cómo vuelan los aviones. Creo que va a ser científico, dijo Samuel. Le gusta desarmar juguetes para ver cómo funcionan. La familia había encontrado un equilibrio perfecto, cada uno desarrollando sus talentos individuales, pero siempre apoyándose unos a otros. Durante el segundo año de la universidad de Samuel, surgió una oportunidad que pondría a prueba su liderazgo de forma inédita. La empresa recibió una propuesta para hacerse cargo de la gestión de una fábrica con dificultades financieras. Es un desafío complejo, explicó Ernesto. La fábrica emplea 200 familias, pero está al borde de la quiebra. ¿Cuál sería nuestro papel? Asumir la gestión por 2 años e intentar hacerla rentable de nuevo. Samuel analizó la propuesta con interés. Puedo visitar la fábrica para entender mejor la situación. Claro, pero quiero ir junto. La fábrica quedaba en una ciudad del interior, a 2 horas de Monterrey. Cuando llegaron allá, encontraron una situación mucho peor de lo que esperaban. Los empleados no reciben sueldo desde hace 3 meses, explicó el gerente interino. Los equipos están obsoletos y tenemos problemas serios de organización. Samuel caminó por la fábrica platicando directamente con obreros y empleados administrativos. ¿Qué creen ustedes que está mal aquí?, preguntaba él. Nadie nunca preguntó nuestra opinión antes, respondió doña Esperanza, empleada desde hace 15 años. Nosotros sabemos dónde están los problemas, pero nadie escucha. Entonces, cuéntame. Durante 3 horas, Samuel escuchó sugerencias, quejas y propuestas de los empleados. Hizo anotaciones detalladas de todo. Papá, dijo él, en el camino de regreso, creo que podemos salvar esta fábrica. ¿Cómo? Los problemas no son tan complejos como parecen. Es más cuestión de organización y motivación de los empleados. Explica mejor. Los trabajadores saben exactamente lo que se necesita hacer, pero nunca fueron escuchados. Si les damos voz e invertimos en la modernización básica, la productividad va a aumentar mucho. Ernesto quedó intrigado con la confianza de su hijo. ¿Y tú te sentirías preparado para liderar este proyecto? Con tu orientación, sí. Entonces acepto la propuesta. Tú serás el gerente general de la fábrica. La noticia de que un joven de 18 años asumiría la gestión de una fábrica con 200 empleados causó polémica en los medios locales. ¿Es una irresponsabilidad poner a un niño en una posición de tanta responsabilidad?, criticó un empresario competidor. Samuel no se inmutó con las críticas. Voy a probar, a través de resultados, que la edad no determina la competencia, dijo él en una entrevista. En el primer día de trabajo en la fábrica, Samuel convocó una asamblea con todos los empleados. Mi nombre es Samuel. Sé que muchos de ustedes están preocupados por trabajar con alguien tan joven. Entiendo esa preocupación. Los empleados escucharon en silencio. Pero quiero decirles una cosa. Yo no vine aquí para mandarles. Vine para trabajar con ustedes. Ustedes conocen esta fábrica mejor que yo. Mi trabajo es escuchar y organizar las buenas ideas que ustedes tienen. El enfoque humilde y respetuoso sorprendió a los trabajadores. En los próximos días voy a platicar individualmente con cada uno de ustedes. Quiero entender sus funciones, sus dificultades y sus sugerencias. Durante 2 semanas, Samuel hizo exactamente eso. Platicó personalmente con todos los 200 empleados. Creó un diagnóstico completo de los problemas de la fábrica, basado en la experiencia práctica de los trabajadores,
Doña Esperanza le dijo a la empleada con más experiencia. Usted me dijo que la línea de producción número 2 se trababa todos los días a la misma hora. ¿Ya descubrió por qué? Sí, muchacho. Es porque la máquina se calienta demasiado. Si pusiera un ventilador ahí, se solucionaría. ¿Cuánto cuesta un ventilador industrial? Unos 300 pesos. Samuel anotó en la hoja de mejoras necesarias. Ventilador línea 2,300. Aumento estimado de productividad 15%. Al final de las 2 semanas, había identificado 47 problemas similares, todos con soluciones simples y baratas. Compañeros, anunció en una nueva asamblea, identifique los principales problemas de la fábrica. La buena noticia es que ninguno es muy complejo de resolver. Los empleados se animaron con la posibilidad de mejoras. Voy a implementar todas sus sugerencias, pero necesito que me ayuden con algo. Vamos a trabajar en equipo para aumentar la productividad. Cuando los resultados mejoren, todos recibirán participación en las utilidades. La propuesta motivó a los trabajadores como nunca antes. En 3 meses, la fábrica había implementado las 47 mejoras sugeridas por los empleados. La inversión total fue de solo 23,000 veraras, pero el aumento de productividad llegó al 35%. ¿Cómo logró esta transformación tan rápida?, preguntó un periodista. Sencillo, respondió Samuel. Escuché a las personas que realmente entienden del trabajo. En 6 meses, la fábrica operaba con ganancias por primera vez en 2 años. Los empleados recibieron la participación en utilidades prometida, algunos ganando el equivalente a 3 meses de salario extra. Samuel, dijo don Pancho Obrero, desde hacía 20 años. Usted cambió la vida de mucha gente aquí. No, don Pancho, ustedes la cambiaron. Yo solo organicé lo que ya sabían. La transformación de la fábrica ganó repercusión nacional. Samuel fue invitado a dar conferencias en universidades y eventos empresariales. ¿Cuál es el secreto del éxito?, preguntaban siempre. No hay secreto, respondía Samuel. Hay respeto por las personas, organización y trabajo duro. A los 19 años, Samuel ya era reconocido como uno de los jóvenes empresarios más prometedores del país. Pero el éxito no cambió su personalidad humilde y enfocada en los valores familiares. Papá, dijo una tarde, quiero contarte una decisión que tomé. ¿Qué es, hijo? Quiero crear una fundación para ayudar a niños en situación similar a la que mis hermanos y yo estábamos. Explícame mejor. Niños que perdieron a sus padres y están cuidando a hermanos menores. Quiero ofrecer apoyo para que no tengan que abandonar los estudios o separarse de la familia. Ernesto se emocionó con la propuesta. Es una idea hermosa, Samuel. Pensé en llamar la Fundación Santiago y Guadalupe Mendoza en honor a mis padres. Ellos estarían orgullosos. La fundación se creó al año siguiente, ofreciendo becas de estudio, apoyo psicológico y asistencia legal a niños en situación de vulnerabilidad familiar. Samuel, dijo Ernesto un día, ¿te das cuenta del impacto que estás causando en la vida de tantas personas? Solo estoy devolviendo lo que recibí, papá. ¿Cómo así? Usted cambió mi vida cuando decidió ayudarnos, ahora quiero hacer lo mismo por otros niños. La respuesta conmovió profundamente a Ernesto. Se dio cuenta de que había criado no solo a un sucesor competente para sus negocios, sino a un ser humano íntegro y generoso. A los 20 años, Samuel se graduó en Administración con honores. Su tesis sobre gestión humanizada en empresas familiares fue premiada como la mejor del año. Papá, ahora que me gradué, me gustaría asumir oficialmente la vicepresidencia de la empresa. ¿Te sientes preparado? Me siento, y quiero demostrar que merezco este puesto. Ernesto sonrió. Después de 8 años, observando el desarrollo de su hijo, no tenía dudas sobre su competencia. El puesto es tuyo, hijo. El nombramiento de Samuel como vicepresidente fue recibido con aprobación unánime por la directiva y los empleados. Este es un momento histórico para nuestra empresa, dijo Ernesto en el comunicado oficial. Por primera vez tendremos un vicepresidente que creció dentro de la compañía, conociendo cada sector y cada función. En los primeros meses como vicepresidente, Samuel implementó varias innovaciones que modernizaron los procesos de la empresa. Quiero crear un programa de sugerencias donde cualquier empleado pueda proponer mejorías, anunció él. Las mejores ideas serán implementadas y los autores recibirán reconocimiento financiero. El programa fue un éxito absoluto. En 6 meses, se implementaron 23 sugerencias de empleados, resultando en un ahorro de 150,000 li anuales. ¿Cómo se te ocurrió esa idea?, preguntó Javier. Fue lo que funcionó en la fábrica, explicó Samuel. Las personas que hacen el trabajo siempre tienen las mejores ideas para mejorarlo. Jimena, ahora con 16 años, se había convertido en una artista respetada en el medio cultural local. Sus pinturas se exponían en galerías y ya había vendido varias obras. Sammy, dijo ella un día, quiero agradecerte. ¿Agradecerme por qué? Por haber cuidado de mí y de Mateo cuando éramos pequeños, por haber luchado para mantener a la familia unida. Samuel se emocionó con el reconocimiento de su hermana. Tú harías lo mismo por nosotros, Jime,
Lo haría, pero tú tuviste que crecer demasiado rápido por nuestra causa. No fue por culpa de ustedes, fue por amor a ustedes. Mateo, ahora con 9 años, demostraba el mismo talento para los números que Samuel había mostrado en la infancia. Papá, dijo Samuel, creo que Mateo va a seguir el camino de los negocios también. ¿Por qué piensas eso? Ayer calculó mentalmente cuánto gastaríamos en un viaje de vacaciones para toda la familia. Incluyó boletos, hospedaje, alimentación y hasta margen para imprevistos. Ernesto se rió de la precocidad de su hijo menor. ¿Cuántos años tiene ya? 9, y ya piensa como un administrador financiero. A los 22 años, Samuel recibió una propuesta que pondría a prueba su lealtad familiar. Una gran corporación multinacional le ofreció un cargo de director general con un salario 5 veces mayor al que recibía en la empresa de su padre. Es una oportunidad interesante, comentó Ernesto cuando Samuel le contó sobre la propuesta. Pero yo no tengo interés, respondió Samuel. ¿Por qué? Es una gran oportunidad de crecimiento profesional. Papá, todo lo que se lo aprendí aquí con usted y con nuestro equipo. No tiene sentido irme ahora para aplicar ese conocimiento en beneficio de otra empresa. ¿Y si es una experiencia temporal, algunos años para aprender cosas nuevas? Samuel movió la cabeza. Nuestra empresa tiene mucho potencial de crecimiento. Prefiero invertir mi energía aquí con nuestra familia empresarial. Ernesto se emocionó con la lealtad de su hijo, pero quiso asegurarse de que no estaba perdiendo oportunidades por sentimentalismo. Samuel, quiero que lo pienses bien. No tomes esta decisión por gratitud u obligación. No es por gratitud, papá, es por convicción. Creo en el futuro de nuestra empresa y quiero ser parte de esa construcción. La decisión de Samuel demostró ser acertada. En los años siguientes, bajo su liderazgo como vicepresidente, la empresa expandió significativamente sus operaciones. Tengo una propuesta para ti, dijo Ernesto en el cumpleaños 25 de Samuel. ¿Cuál es, papá? ¿Qué te parece asumir oficialmente la presidencia de la empresa? Samuel se sorprendió con la propuesta. ¿Usted quiere jubilarse? No completamente. Quiero continuar como presidente del consejo, pero creo que es hora de que tú asumas el mando operativo. Samuel pensó cuidadosamente antes de responder. Acepto, pero con una condición. Ernesto sonrió. Samuel siempre tenía condiciones en momentos importantes. ¿Cuál? Quiero expandir nuestra actuación social, transformar la empresa en una referencia, no solo de ganancias, sino de responsabilidad social. ¿Y cómo piensas hacerlo? Creando más programas de apoyo a familias necesitadas, ofreciendo prácticas profesionales a jóvenes de bajos recursos y destinando un porcentaje fijo de las ganancias a proyectos sociales. Ernesto se sintió orgulloso de la perspectiva humanitaria de su hijo. Tienes mi apoyo total. La transición fue suave y bien recibida por todos los empleados. Samuel había crecido dentro de la empresa y contaba con la confianza de todo el equipo. En su primer discurso como presidente, Samuel hizo hincapié en recordar sus orígenes. Hace 15 años, yo era un niño sin perspectivas que pedía sobras de comida en la calle, dijo ante una audiencia conmovida. Hoy estoy aquí gracias a un hombre que supo ver potencial donde otros veían solo necesidad. Ernesto, presente en el público, lloró abiertamente al escuchar esas palabras. Quiero que esta empresa sea un ejemplo de cómo el éxito empresarial puede ir de la mano con la responsabilidad social. Vamos a demostrar que es posible tener ganancias sin perder valores. En los años siguientes, la empresa de Samuel se convirtió en referente nacional en responsabilidad social empresarial. Creó programas que beneficiaron a miles de familias e inspiró a otras empresas a seguir un ejemplo similar. Jimena, graduada en artes plásticas, abrió su propia galería y se convirtió en una de las artistas más respetadas de la región norte. Mateo ingresó a la Facultad de Administración a los 16 años. Demostrando el mismo talento precoz de su hermano mayor. Papá, dijo Samuel durante una cena familiar, ¿se da cuenta de lo que hemos logrado construir? ¿A qué te refieres? Empezamos como 3 niños abandonados y hoy somos una familia sólida, exitosa y que contribuye positivamente a la sociedad. Ernesto miró alrededor de la mesa. Samuel, ahora con 28 años y presidente de una empresa próspera. Jimena, de 23 años, artista reconocida y mujer independiente. Mateo, de 18 años, universitario brillante con un futuro prometedor. Ustedes 3 son mi mayor orgullo, dijo él. Y usted es nuestro héroe, respondió Samuel, el hombre que transformó una petición de sobras en una historia de amor familiar. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando ahora continuando. 5 años después, Samuel había consolidado su posición como uno de los empresarios más respetados del país. Su empresa empleaba a más de 1000 personas y era referente en gestión humanizada y responsabilidad social. Durante una ceremonia de premiación, Samuel fue galardonado como empresario social del año. En su discurso de agradecimiento, hizo una reflexión que conmovió a toda la audiencia. Cuando era niño y pedía sobras de comida en la calle,
Nunca imaginé que algún día estaría aquí recibiendo este premio, pero aprendí una lección importante. A veces aquellos que parecen tener menos para ofrecer son exactamente los que tienen más para dar. El público aplaudió largamente. Este premio no es solo mío, es de todos los empleados de nuestra empresa, de todas las familias que se beneficiaron de nuestros programas sociales y especialmente del hombre que me enseñó que el éxito verdadero no se mide solo en números, sino en el impacto positivo que causamos en la vida de las personas. Ernesto, presente en la ceremonia, se levantó para aplaudir a su hijo. Toda la audiencia lo acompañó, reconociendo su contribución a esa historia de éxito. Después de la ceremonia, padre e hijo caminaron juntos por los jardines del hotel donde se realizó el evento. Samuel, quiero hacerte una pregunta, dijo Ernesto. Claro, papá. ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Samuel pensó por un momento, de haber perdido a mis padres tan pronto. Sí, me gustaría que pudieran ver lo que hemos logrado construir. Ellos pueden verlo, hijo, estoy seguro. ¿Y usted se arrepiente de algo? Ernesto sonrió. De no haberte encontrado antes. ¿Te imagina cuántos años de convivencia familiar perdimos? Pero nos encontramos en el momento justo, papá. Si hubiera sido antes, tal vez las circunstancias serían diferentes. ¿Cómo así? Si mis padres no se hubieran ido, yo nunca habría tenido que pedir sobras en la calle. Y si no hubiera pedido sobras en la calle, nunca habría conocido al Señor. A veces el destino funciona de formas que no entendemos en el momento. La sabiduría de esa observación conmovió profundamente a Ernesto. Samuel había aprendido a ver un propósito, incluso en las experiencias más dolorosas de la vida. ¿Sabes una cosa, Samuel? Tú me has enseñado tanto como yo a ti. ¿Qué te enseñé yo? Que la familia no es solo sangre. Es elección, es compromiso diario, es amor incondicional. Samuel dejó de caminar y abrazó a su padre adoptivo. Gracias por haberme elegido, papá. Gracias por haberme dejado ser parte de tu familia. Hijo, en ese momento. Ambos comprendieron que lo que había comenzado con un simple pedido de sobras se había transformado en una de las más bellas historias de amor familiar que cualquiera de ellos podría imaginar. Años más tarde, cuando Samuel ya era padre de sus propios hijos, les contaba a ellos la historia de cómo había conocido al abuelo. Papá, ¿es verdad que eras pobre cuando eras pequeño? Preguntaba a su hija mayor Valentine. Sí lo era, hija mía. Yo, la tía Jimena y el tío Mateo no teníamos casa ni comida asegurada. Y el abuelo Ernesto lo salvó. En realidad, hija, nos salvamos unos a otros. Yo necesitaba una familia y él necesitaba hijos. A veces las personas se encuentran exactamente cuando más se necesitan y, por eso papá siempre ayuda a otros niños. Samuel sonrió viendo cómo la lección había sido transmitida a la siguiente generación. Exactamente. Cuando uno recibe algo bueno en la vida, necesita pasarlo adelante. Durante una reunión de la fundación que había creado, Samuel recibió un informe que lo emocionó profundamente. En 10 años de funcionamiento, habían beneficiado a más de 3,000 niños en situación de vulnerabilidad. Señor Samuel, dijo la coordinadora de la fundación, quiero contarle sobre un caso especial que atendimos la semana pasada. ¿Qué pasó? Una niña de 12 años llegó hasta nosotros cuidando de 2 hermanitos. Los padres fallecieron en un accidente y ella estaba asumiendo toda la responsabilidad. Samuel se interesó inmediatamente en la historia. ¿Y cuál fue nuestra orientación? Seguimos el protocolo que usted estableció. Apoyo psicológico, asistencia legal para mantener a la familia unida, beca estudios y acompañamiento social, excelente. ¿Y cómo reaccionó ella? Dijo algo que me recordó mucho a usted cuando era pequeño. ¿Qué dijo? No quiero caridad, quiero oportunidad de trabajar para cuidar a mis hermanos. Samuel sonrió reconociéndose en esa niña. ¿Y qué hicieron ustedes? Le ofrecimos un programa especial. Puede ayudar en las actividades administrativas de la fundación algunas horas a la semana, recibiendo una ayuda de costo justa por el trabajo. Perfecto. Me gustaría conocerla personalmente. Al día siguiente, Samuel conoció a Perla, una niña de 12 años con los mismos ojos determinados que la había tenido en la infancia. Hola, Perla. Mi nombre es Samuel. Hola, señor Samuel. La señorita dijo que usted quería hablar conmigo. Así es. Supe que estás cuidando a tus hermanos sola. Perla asintió manteniendo una postura orgullosa. Así es. Ellos son mi responsabilidad ahora. ¿Y cómo te está yendo? Difícil, pero lo logramos. Yo trabajo algunas horas aquí en la fundación. Mi hermana va a la escuela y mi hermano se queda en la guardería. Samuel quedó impresionado con la organización de la niña. Perla, ¿puedo contarte algo? Puede. Cuando yo tenía tu edad, estaba en una situación muy parecida a la tuya. Los ojos de Perla se abrieron mucho. De verdad. Sí. Yo también cuidaba a 2 hermanitos. Tampoco me gustaba recibir caridad. ¿Y cómo fue? Fue difícil, pero valió la pena. Hoy mis hermanos son adultos exitosos y seguimos unidos como familia. ¿Usted cree que yo también podré lograrlo? Estoy seguro, Perla.
tienes la misma determinación que yo tenía. Esa conversación marcó profundamente a Samuel. Ver su propia historia repetirse en la vida de otro niño le hizo comprender la importancia de la obra social que había construido papá, le dijo a Ernesto esa noche. Hoy conocí a una niña que me recordó mucho a mí cuando era pequeño. ¿Cómo así? Misma edad, misma situación familiar, misma actitud orgullosa de no querer caridad. ¿Y cómo te sentiste? Emocionado y agradecido. Agradecido por haber pasado por esa experiencia, porque ahora puedo ayudar a otros niños que están viviendo lo mismo. Ernesto sonrió orgulloso de su hijo. Transformaste tu dolor en propósito, Samuel. Eso es sabiduría. Lo aprendí de usted, papá. A los 35 años, Samuel había construido un imperio empresarial sólido y una familia estructurada. Casado con Sofía, una psicóloga que conoció durante un evento de la fundación, tenía 3 hijos y mantenía lazos estrechos con Jimena y Mateo. Samuel, dijo Ernesto, durante un almuerzo familiar, quiero hacerte una propuesta. ¿Qué propuesta? ¿Qué tal si escribimos un libro contando nuestra historia? La historia de nuestra familia. Sí, creo que puede inspirar a otras personas. Samuel consideró la idea. Sería interesante, pero no quiero que parezca que estamos presumiendo. No sería presumir, sería un testimonio de que es posible superar cualquier dificultad con amor, trabajo duro y valores sólidos. Entonces, acepto. Escribamos juntos. El libro del Pedir Sobras al Éxito, una historia de amor familiar, se convirtió en un bestseller nacional. Las conferencias de Samuel sobre su trayectoria comenzaron a atraer a miles de personas. Samuel, preguntó a un joven durante una conferencia, ¿cuál fue el momento más importante de su vida? Samuel pensó cuidadosamente antes de responder. Fue cuando aprendí que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de valentía, y que recibir ayuda crea una responsabilidad. Ayudar a otros cuando podamos. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que están pasando por dificultades? Que nunca renuncien a su propia dignidad, que trabajen duro. Sean honestos y crean que siempre hay una posibilidad de cambio y principalmente que valoren a la familia, ya sea biológica o construida a través del amor. Tras la conferencia, un empresario se acercó a Samuel. Señor Samuel, mi nombre es Ricardo. Quiero hacerle una propuesta. ¿Qué propuesta? Me gustaría invertir en la expansión de su fundación a otros estados. ¿Por qué? Porque creo en el trabajo que ustedes hacen y porque yo también fui un niño pobre que recibió ayuda cuando la necesitó. Samuel se emocionó con la propuesta. Sería maravilloso. ¿Cuántos niños podríamos ayudar con esa expansión? Calculo que unos 10,000 por año. La expansión de la fundación a nivel nacional marcó una nueva fase en la vida de Samuel. A los 40 años, se había convertido no solo en un empresario exitoso, sino en un líder social reconocido en todo el país. Hijo, dijo Ernesto durante el lanzamiento del nuevo proyecto, te das cuenta de que superaste todos los sueños que yo tenía para ti. ¿Cómo así, papá? Yo soñaba con que fueras exitoso profesionalmente. Te convertiste en un líder nacional. Yo soñaba con que mantuvieras los valores familiares. Creaste una familia hermosa y sigues cerca de tus hermanos. Yo soñaba con que fueras honesto. Te convertiste en un ejemplo de integridad. Samuel se emocionó con el reconocimiento. Todo lo que logré fue porque usted creyó en mí cuando no tenía nada que ofrecer. Siempre tuviste mucho que ofrecer, Samuel. Yo solo te ayudé a descubrirlo. Durante la ceremonia de lanzamiento nacional de la fundación, Samuel dio un discurso que resumía toda su trayectoria. Hace 25 años, yo era un niño de 12 años que pedía sobras de comida en la calle. Hoy tengo el privilegio de dirigir una fundación que beneficia a miles de niños en todo el país. El público aplaudió con entusiasmo. Esta transformación no fue mérito mío. Fue mérito de un hombre que supo ver potencial donde otros solo veían necesidad. Fue mérito de una familia que me enseñó que el amor verdadero no depende de la sangre, sino del compromiso mutuo. Samuel hizo una pausa para controlar la emoción. Pero principalmente fue mérito de valores sencillos que mis padres biológicos me enseñaron. Honestidad, trabajo duro y responsabilidad familiar. Estos valores, combinados con las oportunidades que recibí, marcaron toda la diferencia. El público se puso de pie para una ovación prolongada. Hoy, en lugar de pedir sobras, puedo ofrecer oportunidades y lo hago con la misma humildad con la que un día pedí ayuda. Después del evento, la familia se reunió para una cena íntima. Ernesto, ahora con 82 años, observaba con satisfacción a los hijos que había criado. Jimena, artista consolidada y madre de 2 hijos, hablaba animadamente sobre su próxima exposición. Mateo, graduado en administración y socio de Samuel en la empresa, discutía planes de expansión internacional de los negocios. Papá, dijo Samuel, quiero hacer un brindis especial hoy. ¿Por qué? Porque hoy se cumplen exactamente 25 años desde el día que nos conocimos en el restaurante. Ernesto se emocionó al darse cuenta de que Samuel había recordado la fecha exacta. 25 años, repitió Ernesto, parece que fue ayer. Para mí también, dijo Samuel levantando la copa. Quiero brindar por el hombre que transformó a 3 niños abandonados en una familia próspera y unida.
Quiero brindar por el niño que me enseñó que las mejores riquezas de la vida no tienen precio. Respondió Ernesto. Toda la familia se unió al brindis, celebrando no solo el aniversario del primer encuentro, sino toda la travesía de amor, lucha y logros que había marcado sus vidas. Papi Samuel, dijo Valentine, hija mayor de Samuel, cuenta otra vez la historia de cómo conociste al abuelo Ernesto. Samuel sonrió, viendo cómo aquella historia se había convertido en leyenda familiar. Era una noche fría en Monterrey, comenzó él. Yo tenía hambre cargando a mi hermano bebé en brazos, con mi hermanita escondida detrás de mí. Vi a un señor bien vestido, cenando solo en un restaurante caro. Y tú pediste las sobras, completó Valentine, conociendo la historia de memoria. Sí, las pedí, y él me dio mucho más que sobras. Me dio una familia. Ernesto, escuchando la historia contada una vez más, reflexionó sobre cómo ese momento sencillo había cambiado por completo el rumbo de sus vidas. ¿Sabes una cosa, Samuel?, dijo él, si yo hubiera sabido esa noche que estaba a punto de conocer a mis futuros hijos, habría preparado un discurso especial. ¿Y qué habría dicho? Que los había estado esperando toda la vida sin saberlo. La respuesta emocionó a todos en la mesa. Jimena secó una lágrima discreta. Mateo sonrió con cariño y los niños escucharon con atención aquella declaración de amor del abuelo. Abuelo, dijo Alejandro, hijo del medio de Samuel, usted es el mejor abuelo del mundo y ustedes son los mejores nietos que un abuelo podría tener, respondió Ernesto. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Samuel y Ernesto se quedaron conversando en la terraza de la casa. Papá, a veces me pongo a pensar, ¿y si esa noche hubiera sido diferente? ¿Y si usted no hubiera estado cenando en ese restaurante? ¿Y si yo no hubiera tenido el valor de pedir las sobras? No pienses en eso, hijo. Algunas cosas están destinadas a suceder. ¿Usted cree en el destino? Creo en las oportunidades y creo que las personas de buena voluntad siempre encuentran una forma de conectarse. Samuel asintió contemplando la ciudad iluminada a lo lejos. Papá, quiero agradecerte una vez más. ¿Por qué esta vez? Por haber visto en mí lo que yo mismo no sabía que tenía. Y yo quiero agradecerte por haberme dado la familia que nunca pensé que podría tener. Los dos permanecieron en silencio por algunos minutos, apreciando la compañía del otro y reflexionando sobre el extraordinario viaje que habían vivido juntos. Samuel, dijo Ernesto finalmente, si pudieras dar un consejo a otras personas sobre nuestra historia, ¿cuál sería? Que nunca subestimen el poder de la compasión. Un acto de bondad puede cambiar vidas de formas que jamás imaginaremos y que nunca abandonen la esperanza, añadió Ernesto. Incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay posibilidad de cambio. Exacto. Y que la familia verdadera es la que elegimos construir a través del amor y el compromiso mutuo. Aquella conversación en la terraza se convirtió en una de las últimas grandes reflexiones que padre e hijo compartieron. Ernesto falleció en paz 2 años después, a los 84 años, rodeado de todos sus hijos y nietos. En su funeral, Samuel dio un discurso que conmovió a todos los presentes. Mi padre me enseñó que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que compartimos, no por lo que conquistamos para nosotros mismos, sino por lo que hacemos por los demás. La iglesia estaba llena con empleados de la empresa, beneficiarios de la fundación, amigos de la familia y autoridades locales. Él transformó a 3 niños perdidos en una familia próspera. Transformó una empresa en un instrumento de transformación social y transformó su propia soledad en una historia de amor familiar que inspirará a generaciones. Samuel hizo una pausa para controlar la emoción, pero principalmente me enseñó que el amor verdadero no tiene condiciones. Me amó cuando no tenía nada que hacer. Me apoyó cuando cometí errores y creyó en mí incluso cuando yo dudaba de mí mismo. Después del funeral, la familia se reunió para la lectura del testamento. Ernesto había dejado la mayor parte de sus bienes para obras sociales, pero reservó cartas personales para cada uno de los hijos. La carta de Samuel decía: mi querido hijo, si estás leyendo esta carta, significa que en vuestro viaje juntos en la tierra ha llegado a su fin. Pero quiero que sepas que esto no es una despedida, es una celebración. Celebración de 27 años de la más bella historia de amor paternal que un hombre podría vivir. No solo superaste todas mis expectativas, sino que te convertiste en el tipo de hombre que siempre soñé ser. Cuando te conocí aquella noche pidiendo sobras con dignidad, supe inmediatamente que estaba frente a alguien especial. No porque fueras un niño necesitado, sino porque eras un niño íntegro. Hoy eres un empresario respetado, un padre dedicado, un líder social reconocido. Pero para mí, sigue siendo aquel niño valiente que asumió responsabilidades imposibles y nunca dejó de cuidar de su familia. Sigue siendo esa persona extraordinaria que eres. Sigue ayudando a otros como yo te ayudé a ti. Y principalmente sigues siendo un ejemplo vivo de que las circunstancias difíciles no determinan destinos. Me diste los mejores años de mi vida. Me diste propósito, alegría y la experiencia de la paternidad que pensé haber perdido para siempre. Gracias por haberme dejado ser tu padre. Gracias por haber transformado mi casa en una familia verdadera.
Te amo infinitamente, papá Ernesto PD. Cuídense unos a otros siempre. Ustedes tres son mi mayor legado. Samuel lloró copiosamente al leer la carta. Jimena y Mateo, que habían recibido cartas igualmente conmovedoras, se abrazaron con el hermano mayor en una demostración de unión de la que Ernesto se habría sentido orgulloso. En los años que siguieron, Samuel honró la memoria del padre, expandiendo aún más los negocios y las obras sociales. La fundación creció a un ámbito internacional, beneficiando a niños en situación de vulnerabilidad en varios países. Papá, dijo Valentina ahora con 15 años, ¿por qué el abuelo Ernesto los eligió a ustedes aquella noche? Samuel, ahora con 45 años y cabello entrecano en las sienes, sonrió con la sabiduría que la experiencia le había traído. ¿Sabes, hija? Yo pasé años preguntándome lo mismo y hoy lo entiendo. Él no nos eligió, nos encontramos. ¿Cómo así? Él buscaba un propósito y una familia, nosotros buscábamos seguridad y oportunidades. Cuando dos necesidades se complementan, sucede la magia. Y tú harías lo mismo si fueras él. No solo lo haría, hija, ya lo he hecho varias veces. ¿Cómo? A través de la fundación, ya hemos ayudado a miles de niños. Cada uno de ellos representa una oportunidad de hacer la diferencia en la vida de alguien. Valentina reflexionó sobre la respuesta de su padre. Entonces, la historia nunca termina, ¿verdad? Exactamente. Cada vida que transformamos crea la posibilidad de transformar otras vidas. Es como un círculo infinito de bondad. Durante una ceremonia de premiación internacional, Samuel fue homenajeado como Emprendedor Social Global del Año. En su discurso de agradecimiento, contó por última vez la historia pública de cómo todo comenzó. Hace 30 años, yo era un niño de 12 años que pedía sobras de comida en la calle. Hoy recibo este premio por liderar una organización que beneficia a niños en 17 países. El público internacional escuchó atentamente aquella historia extraordinaria. Esta transformación no fue obra de la casualidad, fue obra de valores simples, honestidad, trabajo duro, responsabilidad familiar y compasión humana. Samuel hizo una pausa, mirando la foto de Ernesto que siempre llevaba en el bolsillo. Pero principalmente fue obra de un hombre que supo ver potencial, donde otros veían solamente necesidad. Un hombre que me enseñó que el verdadero éxito se mide no por lo que acumulamos para nosotros mismos, sino por lo que hacemos por los demás. La ovación del público fue prolongada y emotiva. Después del evento, decenas de empresarios se acercaron a Samuel ofreciendo apoyo para expandir aún más el trabajo de la fundación. Señor Samuel, dijo un inversionista americano, su historia me inspiró profundamente. Me gustaría invertir millones de dólares en la expansión de la fundación a los Estados Unidos. Es una propuesta generosa, respondió Samuel. Pero antes de aceptar cualquier inversión, necesito estar seguro de que el inversionista comprende nuestros valores. ¿Qué valores? Que no hacemos caridad, hacemos inversión en potencial humano. Que no creamos dependencia, creamos oportunidades y que nunca olvidamos que, detrás de cada estadística, hay un niño con sueños y posibilidades. El inversionista sonríe impresionado por la claridad de los principios. Es exactamente por eso que quiero invertir. Ustedes tienen un enfoque sostenible y transformador. La expansión internacional de la fundación marcó una nueva fase en la vida de Samuel. A los 50 años, se había convertido en una referencia mundial en emprendimiento social. Durante una visita a un proyecto de la fundación en un asentamiento irregular de Ciudad de México, Samuel conoció a Sofía, una niña de 11 años que cuidaba a 3 hermanitos. Hola, Sofía. Mi nombre es Samuel. Hola, señor Samuel. La señorita dijo que usted quería hablar conmigo. Sí, quería. Supe que estás cuidando a tus hermanos sola. Sofía asintió, manteniendo la misma postura orgullosa que Samuel había tenido décadas atrás. Sí, alguien tiene que cuidarlos. ¿Y cómo te sientes con esa responsabilidad? Es difícil, pero los amo. La familia no abandona a la familia. Samuel se emocionó al escuchar esas palabras. Era como si estuviera hablando con su yo del pasado. Sofía, ¿puedo contarte un secreto? Sí. Cuando yo tenía tu edad, estaba en una situación muy parecida a la tuya. Los ojos de Sofía se abrieron mucho. De verdad, sí. Y hoy puedo decirte algo. Tú vas a lograr superar todo esto. ¿Cómo lo sabe? Porque tienes las mismas cualidades que me ayudaron a mí. Valentía, amor familiar y determinación. Samuel pasó 2 horas conversando con Guadalupe, explicando cómo la fundación podría ayudarla sin comprometer su dignidad. Nosotros no damos limosna, Guadalupe, damos oportunidades. Puedes estudiar, trabajar algunas horas con nosotros y mantener a tu familia unida. Y mis hermanos, tus hermanos irán a una guardería de calidad mientras tú estudias y trabajas. Al final del día, estarán juntos como familia. Guadalupe pensó cuidadosamente antes de responder. ¿Y si no puedo seguir el ritmo de los estudios?
entonces te ayudamos hasta que lo logres. Nadie va a darse por vencido contigo. ¿Puedo confiar en usted? Samuel sonrió recordando cuando hizo la misma pregunta a Ernesto. Si puedes, Guadalupe. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque un día alguien confió en mí cuando no tenía nada que ofrecer y esa confianza cambió mi vida por completo. 3 años después, Guadalupe se había convertido en una de las mejores alumnas de su escuela y una líder natural entre los niños atendidos por la fundación. Señor Samuel, dijo ella durante una visita suya a Ciudad de México. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, Guadalupe. ¿Por qué usted hace todo esto? ¿Hacer qué? Ayudar a niños como yo. Samuel pensó cuidadosamente antes de responder, porque un día alguien me ayudó cuando lo necesitaba y aprendí que las mejores cosas de la vida suceden cuando pasamos adelante el bien que recibimos. ¿Y cuando yo crezca, puedo ayudar a otros niños también? No solo puedes, Guadalupe, espero que lo hagas. A los 55 años, Samuel decidió escribir un segundo libro, esta vez enfocado específicamente en las lecciones aprendidas a través de 3 décadas de trabajo social. Las obras que se volvieron banquete, lecciones de una vida dedicada al prójimo, se convirtió en un manual de referencia para organizaciones sociales en todo el mundo. En uno de los pasajes más destacados del libro, Samuel escribió, descubrí que existe una diferencia fundamental entre dar limosna y ofrecer oportunidad. La limosna resuelve el problema inmediato, pero crea dependencia. La oportunidad resuelve el problema definitivamente y crea independencia. Cuando mi padre adoptivo me ofreció trabajo en lugar de dinero, me estaba enseñando una lección valiosa. La dignidad humana se construye a través del esfuerzo propio, no a través de favores. Esta lección guió toda mi trayectoria personal y profesional. Cada niño que nuestra fundación atiende recibe oportunidades de crecimiento, no soluciones listas. El libro inspiró la creación de cientos de organizaciones similares alrededor del mundo, todas basadas en la filosofía de oportunidades, no limosnas. Durante el lanzamiento del libro en Sao Paulo, una periodista hizo una pregunta que conmovió profundamente a Samuel. Señor Samuel, ¿ya calculó cuántas vidas han sido impactadas por su historia? Samuel pensó por un momento directamente, nuestra fundación ha atendido a más de 50,000 niños en 20 países. Indirectamente, considerando las organizaciones que se inspiraron en nuestro trabajo, estimamos que más de 200,000 familias se han beneficiado. ¿Y cómo se siente sabiendo que todo comenzó con un simple pedido de sobras? Me siento agradecido por haber pasado por dificultades que me enseñaron compasión. Agradecido por haber encontrado a un padre que supo transformar compasión en acción y agradecido por tener la oportunidad de multiplicar esa acción a través de nuestro trabajo. ¿Qué mensaje le dejaría a las personas que están pasando por dificultades similares a las que usted pasó? Que nunca pierdan la esperanza, que mantengan la dignidad incluso en las situaciones más difíciles y que recuerden siempre. A veces cuando pedimos menos es cuando recibimos más después del evento. Samuel recibió cientos de mensajes de personas que se habían inspirado en su historia. Uno de los mensajes que más lo emocionó fue de Ricardo, un empresario de Brasilia. Señor Samuel, leí su libro y recordé mi propia infancia difícil. Motivado por su historia, decidí crear una fundación similar en mi ciudad. Ya estamos atendiendo a 50 niños y los resultados son maravillosos. Gracias por mostrarnos que es posible transformar dolor en propósito. Mensajes como este llegaban diariamente, confirmando que la historia de Samuel se había convertido en un movimiento global de transformación social. A los 60 años, Samuel decidió hacer una última gran innovación, crear una universidad popular enfocada en emprendimiento social. Queremos formar una nueva generación de líderes sociales. Explicó durante el anuncio del proyecto personas que entiendan que el éxito empresarial y la responsabilidad social no solo pueden, sino que deben ir juntos. La Universidad Ernesto Villagrán Mendoza, nombrada en honor a su padre adoptivo, comenzó ofreciendo cursos gratuitos para jóvenes de bajos recursos interesados en crear negocios de impacto social. El primer alumno en graduarse fue Alejandro, hijo del medio de Samuel, quien había seguido el ejemplo de su padre, dedicando su carrera al emprendimiento social. Papá, dijo Alejandro, durante la ceremonia de graduación, quiero agradecerte por haberme enseñado que el verdadero éxito se mide por el bien que hacemos a los demás y yo quiero agradecerte por haber elegido continuar nuestro legado familiar, respondió Samuel emocionado. La ceremonia ocurrió en el mismo lugar donde funcionaba la primera oficina de la empresa de Ernesto, transformado ahora en un centro de memoria de la familia Mendoza Villagrán. Chicos, dijo Samuel a los graduandos, se están graduando de una universidad que existe por un pedido de sobras hecho hace 40 años, por un niño hambriento. Los jóvenes escucharon atentamente aquella historia que ya conocían,
pero que ganaba nuevo significado cada vez que era contada. Aquel niño no sabía que estaba plantando la semilla de todo lo que vemos hoy. Una empresa próspera, una fundación internacional, una universidad popular y sobre todo una familia unida por el amor. Samuel hizo una pausa observando los rostros esperanzados de los jóvenes. Ustedes salen de aquí con conocimiento técnico y con algo aún más importante, la certeza de que cada uno tiene el potencial para transformar el mundo a su alrededor. La ovación de los graduandos resonó en las paredes de la antigua oficina, donde décadas antes un niño tímido había comenzado organizando archivos y aprendiendo sobre dignidad del trabajo después de la ceremonia. Samuel caminó solo por los pasillos del edificio histórico, recordando los primeros días trabajando allí con Doña Socorro y Ricardo. Papá, susurró mirando una foto de Ernesto en la pared. Creo que logramos construir algo hermoso a partir de aquel encuentro casual. Como si estuviera respondiendo, una brisa suave movió las cortinas de la ventana, trayendo el aroma de flores del jardín que Ernesto había mandado plantar años antes. Samuel sonrió sintiendo la presencia de su padre, incluso después de tantos años de su partida. Sabía que Ernesto estaría orgulloso de todo lo que la familia había construido. En el escritorio que había sido de Ernesto, Samuel encontró una carta que Jimena había dejado para él. Querido hermano, hoy al verte graduar a la primera generación de la universidad, recordé cuando éramos niños y tú cuidabas de mí y de Mateo con tanto cariño. Siempre fuiste nuestro héroe, pero hoy me doy cuenta de que te convertiste en héroe de miles de personas alrededor del mundo. Papá Ernesto estaría tan orgulloso de lo que construiste a partir de aquel primer encuentro. Él siempre supo que eras especial, incluso cuando solo eras un niño asustado pidiendo sobras. Gracias por nunca haber olvidado tus raíces y por haber transformado nuestra historia personal en una misión de vida. Te quiero mucho, Jimena. P.D. Mateo quiere que sepas que está preparando una sorpresa para el aniversario de 50 años de nuestra adopción. No preguntes qué. Samuel rió al leer la nota de su hermana. Después de tantas décadas, Jimena aún lograba arrancarle sonrisas con su espontaneidad. La sorpresa de Mateo se reveló en la cena conmemorativa. Había creado un documental sobre la trayectoria de la familia, entrevistando a empleados antiguos de la empresa, beneficiarios de la fundación y personalidades que conocieron a Ernesto. Este documentario no es solo nuestra familia, explicó Mateo. Es sobre el poder transformador de la compasión humana. El documental Del corazón a las manos, la historia de los Mendoza Villagrán, ganó varios premios internacionales y se convirtió en material didáctico en universidades que estudian emprendimiento social. A los 65 años, Samuel decidió reducir gradualmente sus actividades ejecutivas para dedicarse más a la familia y a la mentoría de jóvenes líderes sociales. Llegó la hora de pasar la estafeta a la siguiente generación, anunció durante una reunión de la junta directiva. Alejandro, su hijo, asumió la presidencia de la Fundación Internacional. Valentine, graduada en psicología, creó un programa de apoyo emocional para niños atendidos por los proyectos sociales. El hijo menor Emilio, aún en la Facultad de Administración, ya demostraba el mismo talento para los negocios que había marcado a la familia. Papá, dijo Alejandro durante la ceremonia de transición, espero poder honrar el legado que usted y el abuelo Ernesto construyeron. Estoy seguro de que harás más que eso, respondió Samuel. Vas a crear tu propio legado. La ceremonia ocurrió en el jardín de la casa, donde Samuel había crecido con Ernesto, ahora transformada en Centro Cultural de la Fundación Amigos, dijo Samuel en su discurso de despedida de la presidencia. 45 años atrás, un niño hambriento pidió sobras en este mismo lugar, donde hoy celebramos la continuidad de una obra de amor. Los presentes, incluidos beneficiarios de la fundación de varias generaciones, aplaudieron emocionados. Hoy entrego el liderazgo de esta organización a mi hijo, confiado en que llevará nuestro trabajo a niveles que ni yo ni mi padre adoptivo podríamos imaginar. Samuel miró al público reconociendo rostros de personas que habían sido impactadas por la fundación a lo largo de las décadas. Pero quiero dejar una lección que aprendí en este viaje. El verdadero éxito no está en construir algo grande para nosotros mismos, sino en construir algo duradero para los demás. La ovación fue prolongada y emotiva. Muchos de los presentes lloraban abiertamente, sabiendo que estaban presenciando el fin de una era y el inicio de otra. Tras la ceremonia, Samuel se retiró a sus aposentos privados, donde encontró una carta que su esposa Sofía había dejado para él. Mi querido, hoy has cerrado oficialmente una de las carreras más nobles que he presenciado, pero sé que para ti esto no es un final, es solo una transición. En 30 años de matrimonio, he aprendido a admirar no solo al empresario exitoso en que te convertiste, sino principalmente al hombre íntegro que siempre has sido. Nunca olvidaste tus orígenes humildes, nunca perdiste la humildad, incluso en la cima del éxito, y nunca dejaste de emocionarte al ayudar a un niño necesitado. Gracias por haber compartido conmigo este viaje extraordinario. Gracias por haberme mostrado que es posible construir un imperio basado en M y compasión. Y sobre todo, gracias por
por haber creado una familia donde nuestros hijos aprendieron que el privilegio viene acompañado de responsabilidad. Te amo hoy y siempre. Sofía Samuel dobló cuidadosamente la carta guardándola junto con otros recuerdos especiales que conservaba a lo largo de los años. La primera foto de la familia completa, el primer contrato que firmó en la empresa, el premio de joven emprendedor, el acta de adopción. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada desde la ventana de su habitación, Samuel hizo una reflexión final sobre su extraordinaria trayectoria. Había comenzado como un niño huérfano pidiendo sobras en la calle y había llegado al final de su carrera como uno de los líderes sociales más respetados del mundo. Pero lo que más lo enorgullecía no eran los premios en la pared o las empresas prósperas. Lo que más lo enorgullecía era saber que 3 niños asustados se habían convertido en adultos realizados y contribuyentes para la sociedad. Era saber que decenas de miles de otros niños habían tenido oportunidades de crecimiento gracias al trabajo de la fundación. Era saber que había honrado la memoria de los padres biológicos y el amor del padre adoptivo. Pero principalmente era saber que el ciclo de bondad iniciado aquella noche de 45 años atrás continuaría a través de sus hijos, nietos y todas las personas que habían sido tocadas por la historia de la familia Mendoza Villagrán. Gracias, papá Ernesto, susurró él a las estrellas. Gracias por haber visto en mí lo que yo no sabía que tenía. Y entonces, por primera vez en décadas, Samuel se durmió completamente en paz, sabiendo que había cumplido con honor todas las promesas que había hecho a lo largo de la vida. Cuidar de los hermanos, honrar la memoria de los padres, construir una familia sólida y usar sus oportunidades para ayudar a otros. La historia, que había comenzado con una simple petición de sobras, se había transformado en una de las más bellas narrativas de amor, superación y transformación social jamás documentadas. Y lo más hermoso de todo era saber que esa historia aún se estaba escribiendo a través de las vidas que continuaban siendo transformadas por el trabajo de la fundación, a través de los hijos que perpetuaban los valores familiares y a través de cada acto de bondad inspirado por la trayectoria extraordinaria de un niño que un día pidió solo las obras, pero recibió mucho más de lo que jamás había soñado. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia de superación y amor familiar. Desde donde nos sigues. Si tienes alguna experiencia similar de personas que transformaron dificultades en oportunidades de ayudar a otros, déjala en los comentarios con palabras sinceras. ¿Crees que Samuel tomó las decisiones correctas a lo largo de su travesía? Nos encantaría leer tu opinión. Muchas gracias por tu compañía, no olvides dejar tu like y principalmente suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes.